Dios les bendiga, hermanos. Hoy continuamos el estudio de Hechos de los Apóstoles. El tema de hoy, elección del sucesor de Judas. Aleluya. Alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Te ruego por todo aquel que está escuchando tu palabra. Te ruego bendición, Padre, por aquel que tiene hambre y sed de escuchar tu palabra. Tu palabra es más dulce que la miel. A ti sea la honra y la gloria. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Padre, Hijo, Dios Espíritu Santo, el Todopoderoso, un solo Dios. Gracias, Padre. Amén. Elección del sucesor de Judas. Sabemos que el plan perfecto de Dios es nuestra salvación, su salvación, querido amigo. Usted que no ha venido a los pies de Cristo, quédese con nosotros. Vamos a estudiar hoy sobre la elección del sucesor de Judas. Sí, Judas, el que traicionó al Maestro, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo con un beso. Este estudio está en Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al 26. Comencemos con los primeros 3 versículos, 12 al 14. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos, los discípulos y mucha gente, dice el número, lo vamos a ver más adelante, que era como de 120 personas, estaban ahora mismo en el monte alto. Habían estado allá en el monte El Olivar, donde vieron salir a elevarse a nuestro Señor Jesucristo, cuando fue llevado por el poder de Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a dejarnos su santo evangelio de salvación, vino y murió en una cruz para derramar su sangre limpia y sin pecado para perdonar los pecados del mundo. Fue llevado porque Él resucitó y caminó por 40 días en Israel presentándoseles a sus discípulos. Dice que en una vez se le apareció a más de 500 personas. A los 40 días después de la resurrección fue levantado, llevado al cielo. Él está a la diestra de Dios Padre. Pero ellos se vinieron para Jerusalén, caminaron para Jerusalén y de ahí se dirigieron al monte alto donde vivían, dice la palabra,
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero también nos explica que dentro de ellos estaban mujeres, habían mujeres, y de entre todas las mujeres allí estaba María, la madre de Jesús, Señor nuestro, y también los hermanos de Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Allí estaba su madre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Ellos vieron ascender a nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Ellos venían del Monte de los Olivos, donde estuvieron con su Maestro Jesús, nuestro Señor, y ellos vieron la ascensión del Señor Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Después entraron a Jerusalén y subieron al monte alto donde vivían los discípulos, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás. Todos ellos, sus discípulos, hermanos, vieron la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, la iglesia, que estemos unánimes clamando al Señor, porque Cristo viene, así como lo vieron subirse, ¿verdad? Elevarse al cielo, así vendrá nuestro Señor Jesucristo por su iglesia blanca y sin mancha, ¿verdad? Gloria a Dios. Veamos 15 y 16. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, el rey David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. 3 datos importantes: la escritura, Espíritu Santo y el rey David. Gloria a Dios. Y continúa, hermanos, en el 17. Y era contado con nosotros. ¿Quién? Judas. Era contado con nosotros, decía Pedro, el discípulo del Señor Jesús. Y tenía parte en este ministerio. ¿Se da cuenta? Judas, escogido por nuestro Señor Jesucristo, era uno de los 12 discípulos y tenía parte, dice Pedro, en este ministerio de los 12. Pero el enemigo entró en él, fue usado por el enemigo, pero hermanos, ya estaba escrito que eso sucedería, ¿verdad? Y Judas se dejó usar. Gloria a Dios. En el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. El Espíritu Santo revelándole al rey David muchos años atrás. Allí el Señor hablando por boca del rey David: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Leí este Salmo 41 y me impactó todo lo que decía el rey David. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que lea todo el Salmo 41. Regresando a nuestro estudio en Hechos 1, del 12 al 26, leamos el 18. Este pues, con el precio de su terrible infamia, en paréntesis, iniquidad, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Refiriéndose Pedro, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, se estaba refiriendo a Judas, que con el dinero que le pagaron para entregar al Maestro, para entregar a nuestro Señor Jesucristo con un beso en la mejilla, señalando que Él era Jesús, con ese dinero decidieron los del templo comprar un terreno. Estas palabras estaban escritas en el libro de Jeremías. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera, dice en el 19, ¿verdad? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de manera que ese campo se llama en su propia lengua Azelgama, que significa campo de sangre. Veamos Mateo 27, de 3 al 8. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo él que condenaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después que él lo entregó, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. ¿Se da cuenta cómo es que esta gente, verdad? Ellos mismos le dieron ese dinero para que entregara Judas a nuestro Señor Jesucristo con un beso. Ahora dicen, esta moneda que nos regresó Judas es dinero manchado de sangre. No lo podemos entrar a las ofrendas. No lo podemos poner como ofrenda. O sea, ellos saben lo que hicieron, ¿verdad? Ellos saben que están cometiendo pecado, que ese dinero está manchado de sangre. Qué tremendo. Y en el 8 continúa: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, continuaba el discípulo Pedro, diciéndole a
toda la gente que estaba allí. ¿Qué es lo que iban a hacer? Acuérdese que ellos estaban por elegir al sucesor de Judas. Por lo tanto, él estaba explicando, ¿verdad? Él estaba guiado por el Espíritu Santo, hablándole a todo el pueblo que estaba allí, más de 120, y les estaba explicando qué era lo que había sucedido con Judas, ¿verdad? Pero había necesidad de buscarle sucesor y les estaba explicando conforme a la palabra qué era lo que tenían que hacer. 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, buscarle sucesor, ¿verdad? Porque él no hizo su trabajo que tenía que hacer en el ministerio con ellos. No lo terminó. Entonces, vámonos al Salmo 209, versículo 8. Dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Se da cuenta? Todo está escrito, hermanos, ¿verdad? Todo está escrito. Si decidimos hacer el bien, está escrito cuál es la paga para nosotros, qué es lo que vamos a recibir si decidimos hacer el bien. Pero todo está escrito si decidimos hacer el mal, ¿verdad? Lo que sembremos, cosecharemos, ¿verdad? Porque de un mal árbol no va a salir fruto bueno, decía el Señor como ejemplo, ¿verdad? Entonces quiere decir que de el que anda practicando lo malo no va a salir nada bueno. Por lo tanto, va a recibir lo malo que anda sembrando. Entonces regresemos al estudio en el 21 y 22. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, acuérdese, comenzando desde ¿qué? Desde que el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección, ¿verdad? Se necesita que de uno de todos los discípulos que comenzaron el ministerio desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta que fue elevado a los cielos, ¿verdad? Que es uno de ellos sea testigo de nuestro Señor Jesucristo, reemplazando a Judas, ¿verdad? Entonces tienen que trabajar. Eso es lo que está Pedro declarándole a los 120 que están allí. En Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando dado el pueblo se bautizaba, hablando de lo que dijo Pedro, ¿verdad? Esta es la palabra que porque la palabra nos enseña a ella misma con la palabra, ¿verdad? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, ¿verdad? Y también en Lucas 24:51 nos dice: y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces Pedro, basado en la palabra, va a buscar, o ellos quieren buscar a alguien que reemplace a Judas, de los que vieron
desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo hasta la ida al cielo de nuestro Señor Jesús. Entonces, y yendo otra vez al 23, 24, 25 y 26 del capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, ¿verdad? Lo voy a leer en Reina Valera. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. O sea, son dos: José, llamado también Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. 24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hermanos, echaron suertes sobre estos dos: José llamado Barsabás, también le decían Justo, y Matías. Pero según nos dice el 26, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles, ¿verdad? 11 más él, los 12 discípulos del Señor Jesús, ya que Judas cayó engañando, ¿verdad? O traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Ya ahora Matías, desde ese momento, fue parte de los 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al cielo, y después ellos todos se vinieron a Jerusalén, fueron al monte alto, a donde moraban, dice la palabra, todos los discípulos, oiga, y las mujeres que andaban con ellos, incluyendo a María, madre de Jesús, y sus hermanos de Jesús, hijos de María, ¿verdad? La palabra nos habla muy claro. Tenemos que serle fiel o fieles al Señor en todo momento. Jesús murió en la cruz por nosotros, pero nosotros tenemos que serle fiel al Señor. Muchos dicen: ya Cristo pagó por mis pecados. Si caigo, Él me levanta. Vuelvo a caerme, Él vuelve a levantarme. La Biblia dice que Cristo ya murió una vez por nuestros pecados. Entonces nosotros no tenemos que agarrar de juguete, ¿verdad? Para que Cristo esté muriendo y muriendo cada rato, porque eso no va a suceder. Cristo murió una vez por todas por nuestros pecados, para que nosotros le seamos fieles, porque, oiga, nosotros somos hijos, pero hijos injertados. Los originales hijos es el pueblo de Israel.
Nosotros somos salvos por gracia, como yo hablaba con mi esposa, ¿verdad? En el carro cuando manejando para el part-time, para sacar unas horas de trabajo, hablando con mi esposa al respecto de que nosotros somos hijos, ¿verdad? Pero que a veces somos como que no entendemos la situación en que estamos, que nosotros somos hijos agregados al árbol, somos ramitas injertadas en el árbol. Israel, él es el árbol, digamos, son las ramitas originales, y nosotros somos salvos por gracia. Entonces yo hablaba con mi esposa al respecto de que por gracia, ¿verdad? O sea, como por misericordia, por amor, como cuando usted ve a alguien que está sufriendo mucho y le entra ese amor a usted, ¿verdad? Que nadie lo obliga para darle algo. Nadie le ha obligado a usted llevarle un sándwich o darle unos sus $5 para que vaya a comer, ¿verdad? Así es Dios con nosotros, de que Él no está obligado a que haga eso por nosotros, pero por la misericordia, por el amor a nosotros, aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él dio a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros, para que cuando nosotros, ¿verdad?, consigamos esa sabiduría que solo Dios la puede dar y abrir nuestros ojos para venir a los pies de Cristo, creyendo que Jesús es el Señor, ¿verdad?, consigamos esa anhelada salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Somos salvos en gracia, ¿verdad? El Padre nos da de su gracia en Cristo Jesús. Por lo tanto, es necesario venir a traer esa gracia que está en Cristo, venir a los pies de Cristo. Porque si hacemos las cosas de otra manera, no podemos conseguir esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso le invito a usted que no ha venido a los pies de Cristo, venga por su salvación. Cristo Jesús murió por todos, pero no todos tenemos esa inteligencia, o nos hacemos, como dicen el de los panes, que no queremos entender, no queremos venir a los pies de Cristo Jesús, pensando o imaginándonos que estamos haciendo lo correcto, lo cual no estamos haciendo las cosas bien. Si no venimos a los pies de Cristo, estamos contra el camino, contra la verdad. Yo le invito, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón, límpiame, purifícame. Te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Mi Señor Jesús, te necesito. Mira mis necesidades. Ayúdame. Te serviré, Señor. Amén.